Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo se utiliza el solver en Excel para un ejercicio o un problema que incluya variables binarias. En este caso vamos a utilizar el problema de la optimización de una barra energética saludable. Este problema fue un poco modificado para garantizar que tenga solución y para verificar luego cómo sería la generación de varios modelos a partir del modelo base. Entonces, este problema lo que desea es formular una barra energética de 50 gramos utilizando ingredientes saludables y accesibles, garantizando que cumpla con unos requerimientos nutricionales, unas restricciones de costo y una selección balanceada de ingredientes. Entonces, para eso hay una lista de ingredientes que están agrupados por tres categorías esenciales, que son los endulzantes, los sabores y los elementos de textura. Es obligatorio seleccionar un único ingrediente en cada categoría. Es ahí donde aparecen las variables binarias, lo que implica que deben incorporarse exactamente un endulzante, un ingrediente de sabor y un ingrediente de textura. Además, hay que cumplir con las siguientes condiciones nutricionales, que en su proyecto de integrador, estas restricciones que vamos a ver acá, ustedes las pueden establecer a partir de la receta original. Entonces, por ejemplo, acá dice que la barra debe contener un máximo de 250 calorías. Estas calorías podrían estar definidas por las calorías que actualmente tiene su receta original para garantizar que el modelo pues no vaya a agregarle más calorías. La cantidad de proteína total debe ser al menos de 10 gramos. El peso total de los ingredientes seleccionados debe estar entre 45 y 50 gramos. Ese es el peso total de la mezcla. Algo importante, este peso es con los ingredientes en crudo. El costo total de los ingredientes no debe superar los 3.000 pesos colombianos. Esto puede ser basado en el costo actual que tiene la mezcla, la receta o solo de los ingredientes, ¿no? Solo los ingredientes. Acá no incluimos ni mano de obra ni SIF, sino solamente los ingredientes. La cantidad de endulzante debe estar entre 14 y 18 gramos. La cantidad del ingrediente que aporta sabor debe ser entre 10 y 20 gramos y la cantidad del ingrediente que aporta textura debe ser entre 10 y 20 gramos. Entonces, estas tres últimas restricciones son obligatorias para cada ingrediente, ¿sí? Entonces, acá vemos que vamos a evaluar 9 ingredientes, entonces cada ingrediente lo vamos a poner entre una cantidad mínima y una cantidad máxima. Ya lo veremos en la restricción, pero es ahí donde nosotros vamos a combinar las variables normales con las variables binarias. Entonces, para poder formular esa barra necesitamos unos parámetros, que esto es lo principal que ustedes deberían construir. Es una tabla de parámetros con la información que vamos a utilizar tanto en las restricciones como como en la fórmula de la función objetivo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a requerir el costo de cada ingrediente. Recuerden que todos los datos deben ser costo por gramo. En este caso, las calorías sería kilocaloría por gramo de cada ingrediente y las proteínas serían gramo por cada gramo de ese ingrediente. Entonces, acá ya tenemos la información. Y el objetivo en este problema principalmente es determinar la cantidad en gramos de cada ingrediente seleccionado, garantizando que la receta cumpla con esos requerimientos y restricciones de costos, ¿sí? Y asegurarse que solo se escoja un ingrediente de cada categoría, que es ahí donde tenemos en cuenta las variables binarias. Entonces, en su proyecto, ustedes ya han identificado para cada ingrediente posible reemplazo o un posible elemento alternativo. Entonces, por ejemplo, para el azúcar han determinado unas alternativas que pueden ser stevia, miel u otro tipo de azúcar. Entonces, deben agregar en esta tablita todos los alternativos de cada tipo de ingrediente para nosotros ya poder, o sea, para que sea más fácil desarrollarlo en el Excel. Entonces, esta es la primera tablita que vamos a poner a ubicar en el Excel. Justamente la copiamos y la pegamos y nos vamos aquí al Excel, ¿sí? Entonces luego le vamos a agregar seguidamente 4 columnas. Una columna que va a aparecer el nombre de las variables. A cada ingrediente le vamos a dar un nombre de X1, X2, X3 hasta X9 en este caso. Y seguidamente dejamos una
columna donde van a estar las casillas que vamos a utilizar como variables de gramos. Es aquí donde el solver me va a arrojar la respuesta y son estas casillas con las que vamos a estar formulando las restricciones y la función objetivo. Luego tenemos una columna donde ponemos los nombres de las variables binarias para diferenciarlas de las normales. Las vamos a llamar Y1, Y2, Y3, Y4. Y seguidamente una columna donde van a aparecer los valores que el solver al resolver le dé a esas variables, que recuerden que son solamente dos opciones, como son variables binarias, cada uno de los casos la va a escoger o no la va a escoger. De estos tres ingredientes, a uno solo le va a dar el valor de 1, de estos tres a uno solo le va a dar el valor de 1 y de estos tres solo a uno le va a dar el valor de 1. ¿Listo? Ahora, debemos escribir el modelo formulándolo en las casillas que van a estar acá abajo. Ustedes lo pueden poner donde quieran. Aquí ya está formulado, pero les voy a explicar qué puse en cada caso. En primer lugar, vamos a formular la función objetivo. Recuerden que nuestra función objetivo, nuestro objetivo en este problema es minimizar costo. Entonces tendremos que utilizar la información del costo por ingrediente, por gramo, y multiplicarlo. Recuerden, cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por cada X, que es la cantidad en gramos de ese ingrediente. Entonces, vamos a multiplicar los valores de esta columna con los valores de esta columna y sumarlos a la vez para poder formular la función objetivo. Para eso hemos utilizado una función que es muy útil para que sea más fácil hacerlo, que es suma producto, y en este caso lo vamos a usar en casi de todas las restricciones también. Lo voy a borrar y lo voy a volver a poner para que ustedes lo vean y luego lo puedan replicar. Entonces acá podemos poner más o igual, seleccionamos la columna de los costos por gramo, ¿cierto? Perdón, vamos a poner primero la función suma producto y seleccionamos las dos matrices que vamos a multiplicar y sumar a la vez. Entonces tenemos la primera matriz, es la matriz relacionada con los costos. Ponemos punto y coma y seleccionamos la de las variables. Ojo, no la de los nombres, sino la que está vacía, porque es ahí donde finalmente se va a resolver el problema y es ahí donde van a aparecer los valores en gramos de las variables seleccionadas. Cerramos y esto actualmente, por supuesto, nos da 0 porque las variables no tienen ningún valor todavía. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer ahora con las restricciones. Entonces, volviendo a el ejercicio, tenemos una primera restricción que dice que la barra debe contener un máximo de 250 calorías. Esa restricción la voy a escribir acá. Antes en la parte derecha puse que el máximo es 250 calorías, o sea, esto va a ser menor, lo que va a estar acá es menor o igual a esas 250. ¿Qué es lo que vamos a poner a este lado? Como es las calorías, tenemos que fijarnos en la columna calorías y esa es la que vamos a multiplicar con el valor en gramos de las variables y sumar. O sea, acá nuevamente aparece una suma producto de la columna calorías por la columna del valor en gramos. ¿Listo? Eso debe ser menor o igual a 250. La siguiente restricción es la cantidad de proteína total debe ser al menos 10 gramos. Entonces al lado derecho ponemos los 10 gramos y ahora ya no va a ser que esto debe ser mayor o igual, sino debe ser menor o igual, sino debe ser mayor o igual a 10 gramos porque esto es lo mínimo que queremos que tenga de proteínas. ¿Listo? Nos fijamos en la columna de dónde están las proteínas por gramo y esa es la que vamos a multiplicar por el valor en gramos. Lo mismo usamos la función suma producto. La siguiente restricción es el peso total de los ingredientes seleccionados debe estar entre 45 y 50 gramos. O sea que acá aparecen dos restricciones, un mínimo y un máximo del total del peso de la mezcla. Entonces ponemos primero el mínimo, que serían los 45 gramos, y que vamos a poner acá la suma de los ingredientes, porque eso es lo que va a generar el peso total de la mezcla, la suma de los ingredientes X1, X2 en gramos, hasta X9. Por eso hacemos la suma. Esa suma debe ser mayor o igual a 45 y escribimos otra restricción para poner el máximo que es 50. Entonces acá esto menor o igual a 50, que también la suma de esos ingredientes. Luego tenemos una restricción de costo que nos dice que el costo total de los ingredientes no debe superar los 3.000 pesos colombianos. Ponemos al lado derecho los 3.000 y acá el costo viene siendo la misma
la misma fórmula que utilizamos para la función objetivo, porque allá estábamos calculando el costo, es decir, la suma producto de la columna costo por el valor de las variables en gramos. ¿Listo? Y eso decimos que queremos que sea menor o igual a 3000. O sea que en este caso la misma función objetivo también es una restricción con un valor de menor o igual. Eso también es posible. Luego vamos a agregar aquí lo que va a garantizar que el modelo me elija un solo ingrediente de cada categoría, que son las restricciones binarias. ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí nos vamos a la columna donde están los valores de las variables binarias. Seleccionamos para la primera categoría, que es endulzantes. La suma de estos tres valores nos debe dar 1, exactamente 1, o sea, es igual a 1 para que garanticemos que esto nos va a seleccionar uno solo de esos tres ingredientes. Lo mismo hacemos con las otras dos categorías. La suma de la siguiente categoría, que es el sabor, debe ser igual a 1 y la suma de la siguiente categoría, que es la textura, debe ser igual a 1. Bien, a este lado vamos a poner los mínimos y máximos de peso que va a tener cada ingrediente. O sea que por cada ingrediente vamos a tener un mínimo y un máximo que ya está establecido aquí. ¿Cómo lo van a establecer ustedes en el proyecto? Con la receta actual. Entonces la receta actual tiene una cantidad de azúcar ya establecida y con base a esa ponemos un valor menor y un valor mayor para poner un mínimo y máximo donde se pudiera mover ese valor dentro de la receta, ¿sí? Entonces, empecemos acá. Es aquí, acá vamos a tener mucha atención, poner mucha atención, porque es aquí donde vamos a vincular o a integrar las variables normales con las variables binarias. Entonces, al lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Al lado izquierdo vamos a tener el valor de la variable en gramos normal. O sea, en este caso, x1 va a ser igual, este que es x1, va a ser o debe ser mayor o igual al valor mínimo. Entonces, el mínimo del endulzante, según la información, nos dice que va a ser 14 gramos, ¿sí? Entonces, x1 debe ser mayor o igual a 14 por la variable binaria, ¿sí? Si esta variable llegara a ser 0, o sea, x1 va a ser 0. O sea, es decir, no tendría ese endulzante, sino tendría que ser otro en donde ya ese valor sea 1, el valor de y1, el valor de y. Lo mismo, aquí podemos arrastrar, porque la idea es que seleccione los siguientes valores de x. Entonces, el x2 debe ser mayor o igual a 14 por y2. X3 debe ser mayor o igual a 14 por Y3. ¿Por qué todos por 14? Porque los tres son endulzantes y nos decía que el endulzante va a tener como mínimo y como mínimo 14 gramos. Listo, hacemos exactamente lo mismo con los otros ingredientes. Acá ya tendríamos X4, debe ser mayor o igual a, eh, bueno, acá creo que ya no es 14, ahí sí. Está mal puesto. Acá no es 14, sino el sabor es 10. El mínimo es 10. Entonces vamos a modificarlo porque ahí está mal. Entonces acá sería 10 por Y4, ¿sí? Es por este. Entonces 10 por Y4. Luego 10 por Y5. 10 por Y6. Vamos a arrastrar para que nos lo ponga. Y 10 por Y7. Y6. De Y4, Y5 y Y6. ¿Listo? Muy bien. Creo que acá. Listo. Estaba verificando que si hubiera tomado los que son. Listo. Ahora los de textura, lo mismo. Tenemos a partir del Y7 hasta el Y9. Deben ser mayores o iguales. Acá también estaba mal porque el mínimo era 10. Entonces ponemos esos mínimos. Mínimo 10 y mínimo 10. ¿Listo? ¿Por qué puse primero los mínimos y no justo debajo los máximos? Porque va a ser más fácil poner estas restricciones en el solver si las tenemos así todas las de mayor o igual ubicadas en el mismo lugar.
va a ser mucho más sencillo y más práctico. Entonces luego vamos a centrarnos en los máximos. Entonces ahora hacemos lo mismo para los máximos de endulzante. El máximo de endulzante decía que era 18 gramos, entonces acá tomamos nuevamente la variable x1, ahora debe ser menor o igual al máximo que es 18 por y1. Lo mismo para los siguientes. Solo voy a verificar que acá es 18, 18. Para los sabores es 20, 20, 20. Para las texturas también es 20. Listo. Entonces ya tenemos todas las restricciones. Recuerden que acá lo que van es X1, X2, X3 hasta X9. Ya tenemos todas las restricciones formuladas, todo vinculado con las variables y la respectiva función objetivo. Ahora sí vamos a hacer uso del solver. Primero ustedes van a verificar que acá en la hoja de datos les aparece una opción de solver. Si no les aparece, van a verificar o van a activarlo. Se van a la pestaña de archivo, a la opción de archivo donde dice al final opciones, se les abre una ventana emergente. En opciones van a ir a complementos y en complementos aquí les aparece administrar complementos de Excel. Ahí le van a dar ir y en ir se les va a abrir esta nueva ventana emergente. Aquí van a seleccionar el solver, debe estar chuleado y le dan a aceptar. E inmediatamente les tiene que aparecer acá la opción de solver cuando tenemos activo acá la hoja de datos. Le damos entonces en Solver, se nos abre una ventana emergente. En este caso yo ya tenía montado el modelo, lo voy a restablecer todo para que lo montemos desde cero, ustedes lo puedan ver. Donde dice establecer objetivo, vamos a seleccionar la casilla donde está nuestra función objetivo, que yo la puse en amarillo para diferenciarla. El objetivo de esta función es minimizar ese costo, entonces le ponemos acá min. Cambiando las celdas de variables, aquí vamos a seleccionar las casillas en donde están nuestras variables. Entonces tenemos dos tipos de variables. Por un lado seleccionamos las casillas de las X, que son estas 9, y como las otras casillas están en otra columna, le podemos poner acá punto y coma, y seleccionamos las casillas binarias de las variables binarias, que son estas 9. Listo, acá quedan separados por punto y coma, no pasa nada. Luego vamos a agregar las restricciones, le vamos a dar en agregar. Se nos abre este cuadrito emergente y vamos con mucho cuidado a ir agregando uno a una nuestras restricciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera restricción, seleccionamos la casilla, es menor o igual, la dejamos ahí. Al lado derecho seleccionamos la casilla del lado derecho y le damos agregar. De esa misma manera agregamos la siguiente, la segunda sería esta, ya no es de menor o igual, sino es mayor o igual, y al lado derecho seleccionamos donde está el 10, le damos a agregar. La siguiente seleccionamos la casilla, le damos la opción de mayor o igual, y en la parte derecha, en donde está el 45, y le damos a agregar. La siguiente es en esta casilla menor o igual y acá donde está el 50 y le damos a agregar. La siguiente es esta casilla menor o igual, acá es donde seleccionamos que sí, no, acá menor o igual y al lado derecho donde está el 3000. Y por ahora le podemos ir dando a aceptar. Si le damos a aceptar, estas son las restricciones que llevamos. Pero todavía nos falta agregar las restricciones binarias y las restricciones de mínimos y máximos, donde vamos a combinar las binarias con las normales. Entonces le damos nuevamente a agregar para seguir agregando otras restricciones. Vamos con las binarias. Entonces, como todas la relación de estas restricciones binarias son de igual, podríamos, para facilitar la inclusión de las restricciones, seleccionar de una vez toda la columna que está a la izquierda y decimos que todo eso debe ser igual a todo lo que está en la derecha. De esa es una forma rápida, práctica para introducir las restricciones. Y le damos a aceptar. Y aquí ya aparece esa restricción. Esta restricción vale por esas tres. Y por eso era que les decía en los mínimos y máximos que separáramos los mínimos de los máximos para que también sea más fácil. Vamos a darle nuevamente a agregar y nos vamos a ir hacia los mínimos. Entonces, como todos son de menor o igual, sin mayor igual o menor igual, entonces seleccionamos toda la columna de las 9 restricciones, decimos que esto debe ser mayor o igual a toda la columna de la parte derecha y listo, le damos a agregar.
Lo mismo hacemos con las de los máximos. Seleccionamos toda la columna, las 9 restricciones, la dejamos menor o igual y a este lado todo lo que está al lado derecho. Le damos a aceptar. ¿Listo? Hay algo que nos falta y es indicarle al modelo que las variables y son variables binarias, porque estas no van a tomar valores normales, sino solamente van a tomar valores de unos o ceros. Entonces, esa es una restricción adicional que debemos agregar. Entonces, le vamos a dar acá en agregar, vamos a seleccionar las variables de y, que son acá las casillas de colores, al lado de las y, y aquí le vamos a indicar que estas variables son bin, es decir, binarias. Y le damos a aceptar. De esa manera ya queda la restricción de que sean binarios. Nos aseguramos que esto esté seleccionado para que nos tenga en cuenta las restricciones de no negatividad. Nos aseguramos que el método de resolución sea simplex y le podemos dar resolver. Y él me dice que encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones, le damos a aceptar. Entonces, inmediatamente él me está arrojando acá la solución que podemos ver acá, que de cada categoría seleccionó un único ingrediente, por ejemplo, de la categoría de endulzantes le puso el 1 a el endulzante de azúcar morena, ¿listo? No importa, no importa este valor que nos puso acá, porque igual ese no lo va a seleccionar o no lo va a tener en cuenta, porque el YDS nos dio 0, ¿sí? Lo mismo para la categoría de sabor, seleccionó con el 1 la canela, o sea, y va a tener esa receta 10 gramos de canela. Aquí va a tener 15 gramos de azúcar, 10 gramos de canela, y en la última categoría seleccionó como textura la avena, 20 gramos de avena. Esa combinación de avena, canela y azúcar morena es la que está garantizando que este modelo genere un costo mínimo de 1.700, cumpliendo todas las restricciones que nosotros le pusimos, ¿sí? Entonces, esa es la solución del modelo. Entonces, lo que ustedes irían a tomar en su proyecto son los valores en gramos de las variables a las que les puso uno, ¿sí? Y esa sería su primera receta, la receta que le permite minimizar el costo. Hasta ahí ya queda solucionado el problema que yo les planteo en el PDF. Pero ahora, ¿qué deben hacer ustedes? A partir de este modelo base, construir 3 modelos más. ¿Cómo lo hacemos? No vamos a modificar para nada las restricciones, solamente vamos a modificar la función objetivo. Entonces, para no dañar este que ya hicimos, le vamos a dar clic derecho aquí en la pestaña para que vamos a crear una copia. Le vamos a dar mover o copiar, seleccionamos la opción de barra, que es donde está lo de la barra energética, le damos acá la opción de crear una copia y le damos a aceptar. Entonces yo lo voy a poner a mover acá, a ese le voy a llamar barra modelo 2. ¿Listo? Barra modelo 2. Es exactamente lo mismo que ya tenía, solo que ahora vamos a suponer que lo que queremos ya no es minimizar costo, sino minimizar calorías. Entonces le vamos a poner acá min, voy a poner acá min calorías para acordarme. Min calorías. Y al otro le voy a poner min costo para diferenciarlo. ¿Listo? Entonces, como aquí vamos a minimizar calorías, cambiamos la función objetivo. Ya nuestra función objetivo no está enfocada al costo, sino hacemos ahora la suma producto de las calorías. Entonces nos enfocamos en la columna de calorías, punto y coma, la columna del valor de las X. ¿Listo? Y cerramos. Obviamente aquí ya hay una solución, pero esa no es la solución que queremos. Tendremos que volver a generar, a mover el solver para que él nos genere una nueva solución, ahora minimizando calorías. Entonces lo que van a hacer es eliminar la solución que el solver me dio inicialmente. La eliminamos y listo, no modifican absolutamente nada más. Le damos nuevamente en Solver y esto ya está todo formulado, ¿sí? Con esta pestaña. Entonces simplemente le damos resolver. Ay, mentiras, mentiras, mentiras. Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Resuelve porque la función objetivo está en la misma casilla, no pasa nada. Si hubiéramos movido la casilla, sí, no lo hacíamos así. Entonces, miren que esto me dio una nueva solución. Ahora, ¿qué me dice este modelo? Si era el mismo modelo, solo cambiamos el objetivo. Con ese nuevo objetivo, ¿qué me está diciendo ahora el modelo? Me dice, bueno, ya no le echa azúcar morena, sino ahora le va a echar 18 gramos de stevia, ¿sí? Ya no la va a hacer con canela, sino con cacao en polvo. Le va a echar 11,66 gramos de cacao. Y ahora la textura va a ser la avena, pero 15,3 gramos de avena, para minimizar las calorías que van a ser ahora de 81,6 em, kilocalorías. ¿Listo? Eso mismo. Bueno, entonces esta sería la segunda solución. Esa es una segunda receta y si se dan cuenta, es una receta distinta porque está combinando distintas cantidades y además distintos ingredientes en cada categoría. ¿Listo? Bueno, vamos a generar el último, porque ustedes van a tener que generar 4. Entonces, vamos a generar uno más para que ustedes lo tomen como ejemplo. Le doy acá a aceptar, le damos copia, le voy a poner acá al final y el nombre de modelo barra modelo 3. Entonces, acá ahora quiero maximizar la proteína. Pongamos que queremos es maximizar, no minimizar. Entonces, le vamos a dar acá maximizar para recordarlo ahorita. Vamos a poner que maximizar, ¿qué? Maximizar proteína. Y aquí obviamente va a cambiar nuestra función objetivo. Entonces, la fórmula ahora, ¿cuál va a ser? Pues con la columna información de proteína. Bueno, vamos a hacer la suma producto. No olviden que es la multiplicación de cada valor de proteína por cada variable, pero acá fácilmente lo podemos hacer con suma producto. Seleccionamos los valores de la proteína, punto y coma, seleccionamos los valores en gramos. Y listo. Obviamente aquí ya me dio una solución, pero borramos la solución inicial para que el solver vuelva a generarnos ahora una nueva solución, pero basado en maximizar la proteína. Le damos la opción de solver. En la opción de solver, lo único que vamos a hacer, porque la casilla de la función objetivo es la misma, lo único que vamos a decirles ahora es que en vez de minimizar, vamos a maximizar, porque maximizar esa casilla, y listo, le damos resolver. Y él me dice que se encontró una solución, le doy a aceptar, miremos la solución que nos arrojó. Le puso 1 ahora a la opción de miel. Entonces miren que en cada uno de los objetivos él ha cambiado el tipo de ingrediente, incluso la cantidad. Entonces en este dice que 18 gramos de miel, dice que vamos a agregarle cacao en polvo 20 gramos y 12 gramos de avena. En todos los casos, la mejor opción para él fue la avena. Bueno, eso puede ser una gran conclusión ya cuando nosotros estemos analizando como las recetas. ¿Sí? En todos los casos seleccionó la avena en diferentes cantidades. En este caso, para maximizar, y este es el máximo de proteínas que podremos tener, eligió esos 3 ingredientes en esas cantidades y esa sería una nueva receta. Entonces, por favor, inténtenlo ustedes con su información. Si se dan cuenta, es bastante práctico construir un solo modelo que incluya esas variables binarias para poder desarrollar las 4 recetas más la receta original. Pueden incluir también como ingrediente opcional los ingredientes que actualmente tienen la mezcla, porque eso nos puede dar una conclusión interesante de que de pronto ese es el mejor ingrediente que puede utilizarse en la receta, o definitivamente se debe reemplazar o deben tenerse en cuenta otros ingredientes alternativos. Listo, bueno, con esto finalizamos. Cualquier duda lo resolvemos en clase.